Buenos días, licenciado, compañeros y compañeras. El día de hoy vamos a explicar la crisis asiática y su repercusión a nivel mundial y en nuestro país. Los integrantes somos Clares Mendoza, Delia, Argani Osco, Yamil, Adalid, Torres Ponce, Lisbeth Pilar, Mamani Rojas, Luis Fernando, Paxilianos, María Magdalena y mi persona, Calliquis Jenny Giovanni. Siguiente, por favor. La crisis asiática se da a partir de 1995 con el desplome de las exportaciones en los países asiáticos y también por el colapso de la rentabilidad empresarial y también del endeudamiento insostenible de empresas y gobierno, pues la crisis financiera asiática fue un periodo de dificultad financiera que se apoderó de Asia en julio de 1997, pues esta también aumentó en un miedo, en un temor, también a un desastre económico mundial por contagio financiero. También esta crisis es conocida como la crisis del Fondo Monetario Internacional. Esta comenzó en 2 de julio de 1997 con la devaluación de la moneda tailandesa. Por efecto dominó, le sucedieron numerosas devaluaciones en Malasia, Indonesia y Filipinas, lo que repercutió también aparte de lo que es a Taiwán, Hong Kong y Corea del Sur. Sin embargo, lo que parecía ser una crisis regional se convirtió con el tiempo en lo que se denominó la primera, globalización, y existe una gran incertidumbre sobre la verdadera magnitud del impacto y de sus efectos también en la economía mundial, pues solamente en las primeras semanas 1 millón de tailandeses y 21 millones de indonesios pasaron a engrosar las filas de los oficialmente pobres. Siguiente, por favor. Países involucrados. En los países involucrados tenemos a Indonesia, Corea del Sur y Tailandia, pues estos fueron los países más afectados por la crisis. También están con Hong Kong, Malasia y Laos, que también han padecido la depresión, y parte también de República de Popular China, India, Singapur y Vietnam. Aunque fueron los menos afectados, también han sufrido la pérdida de la demanda y de la confianza en la región. Siguiente, por favor. Causas y efecto. Estos países en gran medida fueron víctimas de su propio éxito, pues porque estos no pensaban no creían que iba a haber problemas y problemas financieros así, porque se creían inmunes a cualquier tipo de crisis que también se ha llevado, por ejemplo, en América Latina en los años 80, ya que no tenían un elevado déficit fiscal, pues los problemas han comenzado en Tailandia en 1996 y pues el FMI en 1997 pues ha advertido que era iba a entrar a una crisis cambiaria, pero ha resultado muy difícil convencerles por la gravedad de los problemas. Y como ya lo he mencionado, la crisis empieza desde 1995 con el desplome de las exportaciones en los países asiáticos, el colapso de la rentabilidad empresarial y el endeudamiento insostenible de las empresas y parte del gobierno. Siguiente, por favor. Pues el FMI, por ejemplo, no conocía la verdadera dimensión de los problemas de Tailandia, ya que el BAT se apuntaló inicialmente mediante una fuerte intervención en el mercado a término, sin saber que prácticamente todas las reservas internacionales de Tailandia estaban comprometidas en este mercado. El FMI pues ha considerado que eran suficientes hasta mediados de 1997, cuando las reservas utilizables del país casi ya se habían agotado y las autoridades solicitaron ayuda del FMI. Pues del mismo modo, hasta que Corea recurrió al FMI, pues esta desconocía de las reservas de divisas del país, pues que ya se habían utilizado en su totalidad.
Las causas subyacentes que habían existido en esta crisis de Asia están claramente identificadas y son tres. Primero, se ha producido una oferta considerable de fondos internacionales a tasas de interés relativamente bajas, ya que los inversionistas, en busca de nuevas oportunidades de inversión, han trasladado fuertes cantidades de capital a Asia, pues como todos los ciclos de auge y caída. En un principio los precios de las acciones y los bienes raíces se han disparado, de un modo que la región atrajo más fondos aún. Pues no obstante, la asignación interna de estos recursos externos era ineficiente debido a la poca solidez de los sistemas bancarios, la deficiente administración de las empresas y la falta de transparencia del sector financiero, pues la limitada capacidad de la crisis de Asia y pues no se podía de alguna manera salvar y buscar remedios en ese momento. Segundo, los regímenes cambiarios, que de hecho eran regímenes de paridad fija, dieron a los prestatarios una engañosa sensación de seguridad, haciéndoles creer que si invertían o traían más dinero, estaban más confiados en sí y pues los han incitado a asumir deudas en dólares de Estados Unidos. Y tercero, en los países afectados por la crisis, las exportaciones han mostrado poco dinamismo a mediados de los años 90 por varias razones, entre ellas la apreciación del dólar de Estados Unidos frente al yen y la devaluación del yuan de China en 1994 y la pérdida de algunos mercados tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pues en retrospectiva, resulta fácil pensar que todo esto era una invitación a la crisis, pues solamente faltaba saber qué era lo que lo iba a detonar. Una vez que ha estallado la crisis en Tailandia en julio de 1997, todos los países de Asia han quedado vulnerables y los mercados estaban temerosos porque consideraban que si esto podía pasar en Tailandia, también sucedería en otros países de Asia que también tenían los mismos problemas en diversos grados, y estos grados son el sector financiero empresarial poco sólido, los elevados déficits en cuenta corriente y las gravosas cargas de la deuda externa. Siguiente, por favor. Como ya le he mencionado, esta crisis asiática también ha sido denominada como crisis del Fondo Monetario Internacional y todo esto ha conllevado y se la ha llamado la primera gran crisis de la globalización. Siguiente. Las consecuencias se han visto observadas. Por ejemplo, desde el FMI se ha llegado a ir arrastrando hacia varios países de Asia, como son Corea del Sur, Indonesia, Tailandia, Malasia, y han sufrido grandes pérdidas económicas, se podría decir así, y también se le ha considerado a esta misma la primera gran crisis de la globalización de estos países económicamente bien desarrollados, pero de un momento a otro ya presentan este tipo de crisis. Siguiente, por favor. Una de las consecuencias muy importantes, se podría decir, fue el PIB, el Producto Interno Bruto, ya que por ejemplo, de Corea, su PIB de 9.2 millones, de 9.2 mil millones, perdón, en 1900 a 2.18 mil millones, ha reducido de esa cantidad que es el 31.7% en 1998. Esto ha incrementado la pobreza extrema en 1997 y en 1998, y en los países que más les ha afectado fue a Indonesia, Corea del Sur y Tailandia. Siguiente, por favor. La crisis no solo se llevó dentro de Asia, también ha repercutido lo que es a nivel mundial, pues dentro de Asia la crisis tuvo efectos significativos a nivel macroeconómico, incluyendo profundas reducciones en el valor de las monedas, el mercado bursátil y otros precios de activos de varios países asiáticos. Así también se ha manifestado esta crisis en fuera de Asia, pues en general fue una parte de una reacción global en contra del consenso de Washington y de instituciones internacionales tales como es el FMI, Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Siguiente, por favor. Bueno, los problemas, y como ya le he mencionado, se han comenzado en Tailandia en 1996, pues las autoridades también del FMI en 1997 han advertido a las autoridades que era una inminente crisis, pues obviamente la advertencia no se ha dado a conocer al público para no causar supersticiones o bien no divulgar esto al resto de los países, pero era, era una medida arriesgada, ya que la crisis desde ese momento no se podía evitar. Siguiente, por favor. Bueno, ya causas subyacentes de las que ya mencionados eran tres, y pues en el primero se produjo una oferta considerable de fondos internacionales a tasas de interés relativamente bajas. Segundo, los regímenes cambiarios. Y tercero, en los países afectados por la crisis, las exportaciones han mostrado un poco dinamismo a mediados de los años 90. Al igual que así ha afectado a nivel internacional, igual ha afectado a nuestro país, Bolivia, pues se ha manifestado no en el mismo momento, sino al año siguiente, en 1998 y también en 1999. Siguiente, por favor. Bueno, a cómo ha afectado así también en Bolivia, ha afectado mucho a lo que es el mercado de bienes financieros y de factores. Los efectos de la crisis asiática sobre la economía pues no se han presentado inmediatamente, sino también ha ocurrido entre los años 1998 y 1999. Ahora bien, los efectos de la crisis financiera se han transmitido al resto del mundo y a Bolivia en particular a través de la vinculación entre mercados. Pues es decir, en el mercado de bienes, por ejemplo, ha afectado en el mercado de bienes porque estaba representado por el comercio de bienes y exportación e importación de productos. En el mercado financiero es afectado porque el mercado contempla la movilidad de dinero. En el mercado de factores también, porque el mercado de factores refleja la movilidad de capital y mano de obra. Pues esto ocurre principalmente en tres formas de préstamos del resto del mundo y también la inversión extranjera directa, que es del IED, y el aumento del patrimonio en las empresas. Siguiente, por favor. Bueno, los mecanismos directos e indirectos de transmisión de la crisis. Los efectos de la crisis pueden ser directos e indirectos, pues los directos dependen del grado de vinculación de mercados. Cuanto mayor es el vínculo comercial entre dos o más países, una crisis en uno podría provocar otra crisis en el otro. Mucho depende del grado de vinculación comercial y financiera de un país sobre otro. Por ejemplo, la relación comercial entre Bolivia y Estados Unidos podría causar problemas a la economía boliviana, ya que tenemos unos estrechos lazos comerciales con Estados Unidos. Los mecanismos indirectos pues, de transmisión de la crisis dependen de la vinculación indirecta entre los mercados, y es que los efectos de la crisis asiática se transmitieron en la economía boliviana a través de otros países como Brasil, Argentina, Chile, entre otros, pues con la caída de los precios internacionales de los commodities en el mercado mundial de los bienes. Los efectos de la crisis en el mercado de bienes transables fueron causados principalmente por las devaluaciones de las monedas de los países de la región asiática, pues también de la reducción del ingreso per cápita y de la reducción del crecimiento económico de esa región. Estas devaluaciones han provocado que las exportaciones asiáticas sean más baratas en todo el mundo y a su vez se incrementaron los precios de las importaciones asiáticas por el resto del mundo, por lo que la demanda asiática para exportaciones provenientes del resto del mundo se ha restringido. Siguiente, por favor. Mecanismo comercial en la economía boliviana. La crisis asiática se transmitió a través del mecanismo comercial indirecto, debido a que el comercio indirecto entre Bolivia y la región asiática no es significativa.
En 1996 solo era el 0.6% del valor total de las exportaciones que fueron de Asia y el Pacífico, mientras el mecanismo comercial indirecto fue relevante debido a que la crisis asiática provocó una caída mundial de los precios de algunos productos primarios, eran los commodities, pues que Bolivia exporta al mundo. Una evolución de la economía, pues en 1998 de la Fundación de Milenio indica que el efecto más relevante de la crisis financiera internacional de Bolivia y otros países de la región se expresó en la caída de los precios de los productos básicos, pues es un fenómeno generado no solo por una menor demanda de los países asiáticos, sino también en el ámbito mundial. Ahora bien, afectó también en lo que es en el shock de los precios de los productos básicos de 1990 hasta 1999, pues la crisis financiera internacional ha significado un shock de precios internacionales de la materia prima o commodities. Pues en Bolivia, que era una Bolivia que tenía una economía pequeña, abierta y altamente dependiente de sus exportaciones y de sus productos básicos, ha significado una fuerte caída a los ingresos reales por exportación. Siguiente, por favor. Ah, no, estaba bien. Perdón. Bueno, evolución y composición de las exportaciones bolivianas. A la anterior diapositiva, por favor. Evolución y composición de las exportaciones bolivianas. Pues Bolivia posee una estructura de exportaciones diversificada y altamente dependiente de productos básicos. Pues en 1996 los productos básicos representaban el 80.5% del valor exportado. Ahora sí, excluyendo los hidrocarburos, solo era el 69%. Pues un estudio de Gabriel Loza encuentra que entre 1990 y 1999 el promedio anual de los ingresos nominales por exportación fue de 1.018.007 millones de nominales por exportaciones, que equivalía a un 10.4%, mientras que en términos de los ingresos reales el crecimiento fue negativo de menos 5.7%. Sí. Y hablando también de las tendencias de los precios de los productos básicos, pues que el índice de los precios de la canasta de productos básicos de exportación de Bolivia está elaborada por el BCB y está calculada en base a 13 productos básicos agrupados en 3 sectores, los cuales minero contaba con 4 productos, agropecuario con 7 e hidrocarburífero con gas y petróleo. En el análisis de Loza, pues la duración de la fase es larga, de un auge de 25 meses, fue similar a la duración de la fase más extensa de declinación. La magnitud de la caída de los precios en la fase de descenso, que era el 13.8% en el índice total y del 15.25% sin combustibles, pues el nivel del índice total observado al declinarse la etapa de la recuperación de 1999 fue menor que el índice a partir del cual se había iniciado la recuperación. Ahora muy bien, ahora un punto muy importante también ha sido en lo que es el comportamiento del PIB. En la década de los 90, la serie trimestral del Producto Interno Bruto de Bolivia a precios de 1990 representa tendencia secular y variación estacional, que es la característica clave de este tipo de series temporales. De acuerdo a la variación estacional, el PIB se incrementa al finalizar el segundo trimestre de cada año, pues el ritmo de crecimiento del PIB disminuye a partir de 1999 debido a la crisis financiera internacional y otros sectores como los fenómenos climáticos adversos. Pues también que ha afectado en gran parte al sector agrícola y también la economía boliviana. En ese momento estaba soportando una contracción muy importante. Sin embargo, el comportamiento global del PIB no muestra el desempeño de los sectores productivos más importantes de la economía. Por ello, es muy importante analizar la dinámica de las actividades que conforman el PIB total para determinar en qué medidas la crisis financiera internacional ha afectado sobre los sectores industriales, agrícola, minero, entre otros.
Pues, de acuerdo a la división del INE, los sectores económicos más importantes de nuestra economía son industria manufacturera, agrícola, hidrocarburos y comercio y minería. Siguiente, por favor. Ah, no, está bien. Relación entre los precios y exportaciones y crecimiento económico. Bueno, los shocks y las variables de incertidumbre han sido construidas usando un índice de precios ponderando de materias primas en el periodo mensual de 1990 hasta 2000 y se espera que la variabilidad de los precios de los productos básicos cause problemas en la producción primaria en países en vías de desarrollo, pero no existen consensos sobre la manifestación particular de los movimientos de los precios en la producción. Está comprobado que la tasa de ingreso per cápita se ve significativamente reducida debido a un prolongado shock negativo de precios de las materias primas, mientras que el impacto de los shocks positivos sobre el crecimiento económico no es duradero, pues en la literatura sobre las fluctuaciones de los precios de las commodities es limitada. En este contexto se destacan los trabajos de D sobre los efectos de la incertidumbre y el shock de precios en el crecimiento, y de Shin y Patillo sobre los shocks de términos de intercambio en África. Pues el propósito de estudiar la evidencia empírica en favor de un vínculo entre crecimiento e inestabilidad de precios de los commodities, pues vale la pena aclarar que la literatura teórica que vinculó el crecimiento y el shock temporal de comercio es muy limitada. Gracias. Hasta ahí es Delia. Ay, mi garganta. Buen día, licenciado. El tema que voy a hablar yo es el mercado financiero. El mercado financiero es un mecanismo de transmisión de crisis cambiante a través de los flujos o movimientos de capitales en una economía, principalmente capital privada. El mercado financiero es un mercado alternativo volátil con reacciones sobre la rapidez y las fuertes tasas de interés, a la cual podemos dar los ajustes devaluados de los activos. El efecto directo e indirecto. Los flujos financieros también pueden manifestarse en esas dos formas, las cuales pueden ser los directos. Los directos se presentan cuando existe un importante flujo financiero entre dos o más países. Los flujos indirectos son la crisis que actúan a través de otros países a modificar el clima del mercado financiero internacional. Sobre todo es relativo a las economías emergentes, a la crisis asiática, indicado directamente sobre los sectores más sensibles a los movimientos del capital externo. El mecanismo financiero en caso económico en boliviano. Antes de analizar los efectos financieros en la economía boliviana, es estudiar el precio y las características del mercado, las cuales son: el mercado financiero boliviano posee un bajo desarrollo de su bolsa de valores. Dentro del sistema financiero local, el banco es el sector que se destaca mayormente. También elevado la dolarización y los depósitos que disminuyen la sensibilidad de los mismos respecto a las expectativas de la devaluación. En este aspecto, la crisis asiática nos afectó directamente al mercado financiero boliviano debido a su baja vinculación financiera dictadas contra la región de Asia. Además de a la diferencia de algunos países emergentes, Bolivia tiene un incipiente mercado de capital, por lo cual sufrió el efecto de la crisis asiática a través del mercado financiero. Efectos del sistema financiero boliviano en 1998. Bueno, la crisis financiera internacional no respectó de la manera importante en el sistema bancario boliviano. Sin embargo, ya empezaron a notarse ciertos cambios en algunos indicadores bancarios.
como el aumento de la tasa de interés y el achicamiento de los plazos de crédito en la banca internacional en 1988. Bueno, análisis del sistema bancario en 1999. Es un complicado extremo económico. El sistema financiero mostró un moderado crecimiento de los depósitos en una caída de cartera de créditos evaluado a la mora y incrementos de las tasas activas de interés, a lo cual fue un 3% el porcentaje de dolarización de los depósitos del público en el sistema bancario. Se incrementó un 92.1% a un 92.8% entre 1988 y 1999. Análisis del sector financiero boliviano. Un marco analítico de la institución financiera es aquel que se centra en el seguimiento de 5 componentes capitales: calidad, activos, administración o mantenimiento, ganancias equilibradas y liquidez. A lo cual podemos ver como CREP ha aumentado a un 3.69%, el Banco Zona a un 3.65% y Nacional a un 3.41%. Mercado de factores. Los dos principales factores económicos son mano de obra y capital. La movilidad de capital se expresa en 3 factores: endeudamiento con préstamos externos, inversión extranjera y inversión para aumentar el patrimonio de empresas existentes, con frecuencia mediante la Bolsa de Valores nacionales. Como consecuencia de la crisis asiática, se espera una restricción en la disponibilidad de nuevos préstamos y un aumento en la tasa de interés, además de una mayor discriminación entre países. Por otra parte, la banca comercial. Siguiente, por favor. Mercado de factores. Si bien sabemos que el mercado de factores es un insumo o factor de producción, por lo cual es todo aquello que contribuye en el proceso productivo, ya sea tierra, trabajo, capital, materias primas, tecnología, etc. La empresa provee insumos o factores adquiridos en el mercado de factores, producto colocado en el mercado de bienes. Siguiente, por favor. Bolivia y la IE. La economía boliviana se vio afectada por la crisis asiática y rusa, vía comercio internacional, divisas y flujos de capital internacional en forma de inversión extranjera directa, créditos directos al sector privado y público por las privatizaciones. Como todas las esferas anteriores, fueron afectadas negativamente en el transcurso de 1998 y 1999. Las medidas que esperaban en Bolivia y en el resto de América Latina podrían ser decisivas por cuanto al acceso del capital financiero internacional. Siguiente diapositiva, por favor. En el mercado de factores en la economía boliviana, en el caso de la inversión directa extranjera, procedente de Asia, era poco significativa. La de Japón fue 1.7 millones de dólares en 1997 y Corea 1.1 millones de dólares. No obstante, lo anterior del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, estimado para 1998 en alrededor del 8% del PIB, esto debe a un indicador del cuidado especialmente por el déficit en la balanza comercial. Siguiente, por favor. Efectos en la balanza de pagos. Se hizo primero un análisis de balanza de pagos de la gestión 1998 y hablando en términos del PIB, el déficit en cuenta corriente pasó de un 7% a 7.9%, lo cual se nota un incremento de 9%, entre 1997 y 1998, debido al aumento del déficit comercial de 684 mil dólares.
a 879 millones. El volumen de importaciones creció un 10%, mientras que sus precios declinaron en 2,6%. Esto contribuyó al deterioro de la balanza comercial al fuerte incremento de las importaciones. Cuenta capital y financiera de la balanza de pagos en la gestión de 1998. La importancia de la IED respecto al PIB aumentó en 9,2% a 10,2%, incrementando un 1% entre la gestión de 1997 y 1998, en nivel histórico para la economía boliviana. La cuenta capital muestra el predominio de flujos de largo plazo como son la IED y la deuda pública externa, como por encima de los capitales de corto plazo. Así, en 1998, el saldo global de la balanza de pagos fue deficitario en dólares 28.5 millones, que fue financiado con una disminución de la RIN de dólares 2.6 millones y un alivio de deuda de dólares 25,9 millones del programa IPO. Efectos en la balanza de pagos en la gestión 1999. Este menor déficit comercial se debió a una disminución del comercio boliviano con el resto del mundo, pues las exportaciones se redujeron en un 4,8%, mientras que las importaciones se redujeron en 11,5%. La caída de exportaciones estuvo influenciada por las reducciones de precios de los principales productos de exportación, principalmente durante el primer semestre de la gestión 1999. Cuenta capital y financiera de la balanza de pagos en 1999. La importancia de la I respecto al PIB aumentó un 10,2% a 11,4% entre 1998 y 1999. La composición de la cuenta capital y financiera muestra el predominio de flujos de capital a largo plazo, como son la IDE y la deuda pública externa. En 1999, el saldo global de la balanza de pagos tuvo un déficit de 42.4 millones de dólares. Efectos en la balanza de pagos en la gestión 2000. El aumento de las exportaciones se originó principalmente en el sector de hidrocarburos por las mayores ventas de gas natural a Brasil, que de un volumen vendido de 3.3 millones de metros cúbicos por día en 1999 pasaron a 5,7 millones en el año 2000. Las exportaciones representaron el 14,5% del PIB y las importaciones al 21,6%. Desempeño de la economía en 1999. La economía latinoamericana. En Argentina, Chile, Colombia y Ecuador, Venezuela, se observó decrecimiento del PIB real en 3.5%, 1.5%, 5%, 7% y 7% respectivamente. Sin embargo, también se observó una caída más dramática en las importaciones debido a la caída de ingresos. Todo ello generó una reducción del déficit en cuenta corriente desde el 4.5% del PIB regional en 1998 al 3.2% del mismo PIB. Para 1999, la CEPAL reportó de manera preliminar una tasa de crecimiento real del PIB regional del 0%. En Argentina, Colombia, Chile, Ecuador y Venezuela se observaron decrecimientos del PIB real en 3.5%, 1.5%, 5%, 7% y 7%. Brasil creció en solo 0.5%. No obstante, presentó contextos externos adversos.
La economía boliviana muestra una tasa de crecimiento económico positivo, siendo superada solamente por Perú. El resto de los países sudamericanos muestran tasas de crecimiento negativo que están entre menos 1.5% y menos 7.0%. Las economías de América del Sur mantuvieron bajos niveles de inflación, con tasas de un dígito en mayor de los países de Argentina de menos 1.7%, Chile 2.6%, Perú 4.9%, Brasil 8% y Colombia con un 9.7%. Aunque en México, Venezuela y Ecuador se registraron tasas de 13.9%, 20.2% y 53.5%. Por otro lado, en el país como Brasil y Venezuela, entre otros, pese a la reducción de los ingresos financieros, no fue posible emprender reducciones significativas del gasto. En estos sentidos, se estima un déficit fiscal en la región superior al 3% como porcentaje del PIB. Siguiente, por favor. Medio ambiente y recursos naturales en el gobierno continuó trabajando en la línea de preservación del medio ambiente y recursos naturales, poniendo especial énfasis en el tema de la regulación sectorial. En ese sentido, se amplió en el plazo para los operadores o concesionarios mineros. El 31 de agosto y el 31 de diciembre de 1999, según el tipo de actividad de que se trate en material forestal, se logró la certificación voluntaria de 6 empresas madereras con un total de 424.623 millones de dólares y se encuentra en trámite la certificación de las otras condiciones relativas. El desarrollo económico se prevé un mayor apoyo al sector manufacturero con programas de capacitación y acceso a créditos de manejo su compatibilidad. El desempeño del sector de telecomunicaciones podría ser aún más dinámico, como la adjuntación de presupuestos para la operación de tecnología, personal, comunicación, servicio, la misma que competirá con la telefonía móvil y las instalaciones en el país como aperturas a los mercados de telefonía fija e internacional. Siguiente, por ahí está. Las ventas de las empresas. En el mercado asiático no es una manera fábrica de montaje como una mano de obra o barata. Se trata de un mercado con un gran potencial de consumo, donde existe fabricaciones de tecnología sofisticadas y en esa fuente de mano de obra. Desempeño de la economía en el 2000.
disparándose económicamente, territoriales y políticas públicas en América Latina y el Caribe, comienzan a crecer instituciones regionales dependientes del gobierno central, como diversos grados de autonomía para iniciar procesos de desarrollo, sustención y inversiones públicas nacionales, a fines de rescatar de los 1960 en el shock de 1972. Contexto histórico. La crisis que afecta a varios países de este y sus sudestes asiáticos y que sucede a la del sistema monetario europeo de 1992 y 1993 y al efecto tequila de 1994 a 1995 ha puesto a evidencia que en el actual contexto internacional de origen como frecuencia a episodios imprevistos que afectan rápidamente a los mercados bursátiles. El PIB América Latina continúa siendo coincidente de 2020, gracias a la cuarta economía más grande de América Latina, Brasil, México, Argentina y Colombia. La importación y exportación de Brasil. Como miembros del BRICS, Brasil es uno de los 4 economistas más importantes del mundo, además en el hogar de una gran infraestructura y sistema de transporte de facilitar el comercio. La capacidad de modernizar sectores claves como ser eficaces y productos en una oportunidad de negocio para empresas y empresas extranjeras. Los principales países importados para Brasil son China, Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur, Argentina. En términos generales, Brasil no es una gran nación importadora en las comparaciones con economistas de tamaño similar, llegando a 130 millones de importaciones frente a 219 millones de exportaciones. Los principales socios exportadores de Brasil son China y Estados Unidos. Brasil es famoso por sus productos de soja. Los productores pueden obtener precios más altos debido a los altos niveles de proteína y los cultivos no modificados genéticamente. Brasil depende más que nunca de China, luego de su guerra comercial con Estados Unidos, y ahora China importa más soja de Brasil que de Estados Unidos. Una gran dependencia de exportación de productos básicos significa que un cambio en el procedimiento puede causar estragos en la economía. Importación y exportación en México. Las oportunidades de comercio e inversiones en México son accesibles y lucrativas. Los beneficios incluyen una ubicación geográfica que limita, como los Estados Unidos y América Central, hacia como una gran cantidad de TLS que cubren 46 países, además de sectores claves como minería, manufacturas, agricultura y turismo. Exportaciones en Argentina. Como parte de Mercosur y hogar de zonas de libre comercio y áreas aduaneras especiales, Argentina es una atractiva destino de importación y exportación, además de las reformas y políticas favorables para inversiones. Hace que los negocios de Argentina sean más fáciles para extranjeros y sus empresarios. Colombia, importación y exportación. Las principales importaciones de Colombia son máquinas, equipos de transmisión de alto porcentaje, productos químicos, transporte, productos minerales y materiales.
Otros grandes grupos son los alimentos textiles e instrumentos médicos. Los principales países para las importaciones colombinas son Estados Unidos, China, México, Brasil y Alemania. Más de la mitad de las exportaciones de Colombia son productos minerales, petróleo crudo y briquetas de carbón, seguidos del café, flores, plátanos, productos químicos, incluidos pesticidas y oro. Los principales socios de exportación son Estados Unidos, Panamá, China, Países Bajos, México y Ecuador. Análisis del sector exterior del 1998 al 2000. La caída del precio del producto básico en el mercado internacional provocó la disminución en el valor de exportación bolivianas al resto del mundo. Las informaciones del viceministro de Exportación indican que entre 1997 hasta el 98, el valor de las exportaciones bolivianas se redujo en un 1.275.000.2 dólares a un 1.196.8 millones de dólares, con un porcentaje de menos 6.1% entre el 98 y el 99. La caída fue de 906.3 millones a 1.138.8 millones en un porcentaje de menos 4.8% entre el 99 y el 2000. En el análisis por sectores entre el 97 y el 98, las mayores disminuciones en el valor de las exportaciones fueron no tradicionales, de menos 14.6% por su alto componente agropecuario y agroindustrial básico. Los hidrocarburos menos 10.3% y los minerales de menos 8.0%. Los productos que aumentaron su valor exportando fueron plata del 24.3%, azúcar del 12%, aceite del 7.3%, petróleo del 6.9% y oro de 1.1%. Los que declinaron fuertemente fueron algodón de un 57.1%, café del 45.6%, soya del 24.2%, harina de soya 22.1%, debido a la disminución de precios y menores volúmenes exportados. El índice de precios de producción básico exportación elaborados por el BCB con una canasta de 12% que se presentaba en 81% de las exportaciones bolivianas muestra una caída de los precios fue de 9.2% entre el 97 y el 98. Los precios de los hidrocarburos declinaron a un 21.8%. Siguiendo de las caídas de los productos agropecuarios en 7.8% y los mineros en 7% en 1999. En el sector hidrocarburíferos tuvo mayor disminución porcentual en términos de valores exportados. Los productos no tradicionales de exportación, cuyos aumentos en el volúmenes exportados estuvieron acompañados por aumentos de sus valores, fueron los artículos de joyería como material prima nacional de un 334.8%, torta de soya de un 54.2%, aceite de soya 38.1%, algodón 18.3%. Según el Banco Mundial, la depreciación de los tipos de cambios y la disminución de la demanda de Asia Oriental exacerbaron la caída de los precios de los productos básicos. En el caso de los productos agrícolas,
La causa principal fue exceso de oferta como sucio, como aceites vegetales, en los que se fiere el algodón, la disminución de los precios obtenidos de factores estructurales asociados a menores costos productivos, la caída de los precios de oro se debió al anuncio de ventas de reservas por parte de los bancos centrales principales de Inglaterra, Suiza y de FMI en el año 2000. La crisis asiática, aún pánico financiero sin bases reales. En estos casos, la crisis se debía a una racha de mala suerte y la medicina adecuada hubiese sido financiar a los bancos para detener la corrida bancaria. Exdirector de Banco Mundial y Premio Nobel de Economía 2001, indica que la crisis se debió a una apresurada liberación del mercado financiero. Afirmó que la crisis asiática fue principalmente de balance de pago de su origen de una combinación elevados déficit en un cuenta corriente con tipos de cambios fijos o semifijos. En la posición de FEDSIN para enfrentar los problemas, estos países requirieron implementar políticas y demandar agregada para reducir los déficits en cuenta corriente. Y eso es todo, Fer. En contexto histórico. En contexto histórico, la crisis afecta a varios países del este y el sudeste asiáticos, y que suceda al del sistema monetario europeo en la gestión de 1992 y 1993 y el efecto del llamado efecto tequila de 1994 a 1995. Ha puesto en evidencia que el actual contexto internacional da origen con frecuencia a episodios imprevistos que afectan rápidamente a los mercados bursátiles y cambiarios. En la crisis en el este y sudeste asiáticos, la crisis llegó a afectar a varios países del este y el sudeste asiáticos, lo que sucede al cual el sistema monetario europeo en la gestión de 1992 a 1993 y al efecto tequila. De 1994 a 1995 ha puesto en evidencia que el actual contexto internacional da origen con frecuencia a episodios imprevistos que afectan rápidamente a los mercados bursátiles y cambiarios y exigen una pronta reacción de los gobiernos y de una comunidad internacional para evitar la propagación. Como podemos observar en el cuadro 1, explica sobre las exportaciones de América Latina hacia el Asia-Pacífico en la gestión de 1996 en grados porcentuales. Podemos tener como ejemplo en 8 países en el este y sudeste asiático, 8 países. En Argentina, en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela. Por lo que podemos ver en Argentina, en este y sudeste asiáticos, equivalen un 6.0%. Y en Japón exportaban en un 2,2%, con un total de exportaciones tendrían 8,2%. En Bolivia teníamos una exportación en Asia, es el de país Asia, teníamos un 0,3% de exportación y a Japón exportábamos un 0,3%, por lo cual indica un 0,6%.
En Brasil se exportaba en el este y sudeste asiáticos un 6,8% y en Japón 0,4%. Total serían en 13,2%. En Chile el 14,1% y en Japón se exportó el 16,4%, con lo que se hace un total de 30,5%. Colombia en un 0,7% y en Japón la exportación de Colombia a Japón en un 3,3% y se hace un total de 4,0%. En Ecuador, la exportación hacia el este y sudeste asiático se vio en un 7,0%, en Japón en un 2,8%, con un total de 9,8%. En México se dio con una exportación en el este y sudeste en 1,0% y en Japón en Japón es 1,4%, por lo cual se hace un 2,4% en total de las exportaciones de México, de Ecuador, perdón. De México la exportación se hizo de 1,0% y en Japón 1,4%, por lo cual se hace 2,4% en exportaciones. En Paraguay se hizo un 2,4% en este y sudeste asiáticos. Y en Japón se exportó en un 0,1%, por lo cual se hace un 2,5% en total de exportaciones. En Perú se hizo una exportación en el este y sudeste asiáticos en un 9,2% y en Japón exportaciones se hizo un 6,0% y en total se hizo un 15,8%. En Uruguay, en este y sudeste asiáticos, exportó un 5,3%, por lo que en Japón solamente exportó un 1,0%, por lo cual es un total de 6,3%. En Venezuela, 0,3% exportó a este y sudeste asiático, por lo cual en Japón exportó solamente 6,0% y se hace un total de 0,9%. Y en total, como podemos observar en este cuadro, se podría evidenciar que el país que exporta más hacia Asia fue el país de Chile, por lo cual se vio más afectado cuando hubo la crisis asiática. En cambio, el país menos afectado fue nuestro país, Bolivia, ya que exporta una baja cantidad a Asia, ya que solamente exportamos un 0,6%. Y como segundo lugar de país afectado gravemente por la crisis asiática se vería afectado el país de Perú y como tercer lugar se vería afectado el país de Brasil. La siguiente diapositiva, por favor. En el cuadro 1 podemos observar la economía del este y sudeste asiáticos. Son sus indicadores económicos seleccionados. En variación anual del Producto Interno Bruto en valor porcentual, podemos observar que entre el país de China, Corea, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia y Taiwán, la gestión de 1996, el mayor crecimiento tuvo la mayor variación que tuvo fue China, con un 9,6% en la gestión de 1996. Y en la gestión de 1997 seguía el país de China con una variación anual de 8,5%, llevando el mayor grado porcentual. Y en la gestión de 1998, la variación anual tuvo una negatividad en 3 países, en 3 lugares, la cual es Corea con una negatividad de 2,0%, en Indonesia con una negatividad de 3,5%, en Tailandia con una negatividad de 2,5%. Por lo cual, en esta variación anual de Producto Interno Bruto,
siguió la variación más alta, China. Variación de exportaciones en valores corrientes. En 1996, el país más que tuvo más exportaciones fue China, con un 17,9% la variación. En 1997 fue el Hong Kong, China, que su variación anual de exportaciones fue la más elevada. En 1998 el más elevado fue igual Hong Kong, China, por la variación anual de exportaciones. Y por la variación de importaciones, vendría a ser la gestión de 1996, vendría llevando China, Hong Kong. Y en la gestión de 1997 vendría a ser Tailandia, que tiene una variación negativa. Y en 1998 vendría a ser Malasia, que viene con una negatividad de 16,4%, un saldo de balance en cuenta corriente con porcentajes del PIB en general. Vendría a ser que el más afectado vino a ser el Corea, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Malasia y Tailandia. Fueron los menos afectados. En inflación anual, variación anual de tipo de cambio y variación del índice bursátil en el periodo. El más afectado en la inflación anual fue en la gestión de 1997, cuando estaba la crisis asiática, en su desarrollo. Fue afectado más que todo Filipinas en la inflación anual. En la variación anual del tipo de cambio, en la gestión de 1997 fue afectada Indonesia. En la variación del índice bursátil en el periodo fue afectado en 1997 con la mayor tasa de letalidad, fue afectado el Hong Kong, China. Siguiente diapositiva, por favor. En expansión del crédito y capitales extranjeros. Como podemos observar, en la evolución de saldos de créditos bancarios internos en las economías del este y sudeste asiáticos. En Corea hubo un incremento en la gestión de 1985 en un 51,9%. En Filipinas hubo un crecimiento de 34,6%. En Hong Kong hubo un 147,1% en la evolución de saldos. En Indonesia hubo en un 14,4% de saldos. En Malasia en un 67,4% de saldos. En Singapur un 111,3% en evolución de créditos del PIB. En Tailandia en un 66,1%, en Taiwán en un 74,9%. Como podemos observar, en la mayor evolución de saldos, o sea, el país que quedó más endeudado en este caso, se puede decir, fue el país de Hong Kong, China, con un depósito como porcentaje del PIB en un 147,1%. Siguiente diapositiva, por favor. Deterioro externo y rendimientos insuficientes de la inversión. Economías, como podemos observar en el cuadro A5, las economías cuyo comercio creció más rápidamente en dólares corrientes. En el crecimiento porcentual de las exportaciones, el que tuvo mayor crecimiento fue Malasia, con un 18%. Y en el crecimiento porcentual de las importaciones, el que tuvo mayor crecimiento fue el país de Argentina, con un 34%. Siguiente diapositiva, por favor.
En dos causas, efectos de la crisis asiática sobre la América Latina, los canales comerciales, en la participación de las economías asiáticas en las importaciones mundiales de grupos de productos escogidos en grado porcentual en la gestión de 1995. En las importaciones mundiales, en tanto en grado porcentual en el sector de alimentos, fue el país de Japón. Y en materias primas agrícolas se vio afectado de igual manera Japón, en combustibles, de igual manera Japón, en minerales, igualmente se vio afectado en Japón, en la participación de economías de importaciones. Y en importaciones totales, en cereales, igual se ha afectado Japón. Casi en todas las participaciones económicas asiáticas y en las importaciones mundiales, la más afectada fue Japón. Siguiente diapositiva, por favor. Los canales financieros. Se basa más que todo en la inversión externa directa que alcanzaba a 44 millones de dólares. Mantenía su tendencia creciente a partir de la crisis de julio. Los márgenes subieron en algunos países asiáticos afectados, concretamente Tailandia, Indonesia y Filipinas, pero se mantuvieron o siguieron disminuyendo en América Latina y otras regiones. Siguiente, por favor. Medidas de políticas. Podemos observar las medidas políticas económicas adoptadas frente a la crisis del este y sudeste asiático. Mediante las medidas políticas en Argentina fue posible un ajuste fiscal y en Perú fue posible en medidas comerciales. Ese ajuste en medidas comerciales fue posible en el país de Perú. En Uruguay, de igual manera, se pudo ajustar las medidas políticas en medidas comerciales. Siguiente diapositiva, por favor. Lecciones de la crisis asiática para América Latina. Aspectos nacionales y aspectos internacionales. En aspectos nacionales se pudo evidenciar que hubo tres órdenes en el sector macroeconómico, el institucional y el relacionado con la estructura productiva y la competitividad. En aspectos internacionales, un factor común en las crisis crecientes se ha significado la volatilidad del segmento de crecimiento más rápido. Recuperación tras la crisis asiática y el papel del FMI. La crisis financiera suscitadas en Asia en 1997 ya han quedado atrás y las economías afectadas experimentan una recuperación, bien no sea espontánea, sino que el resultado de una aplicación de medidas de política económica de los países afectados y del respaldo financiero aportado por el FMI para Corea, Indonesia y Tailandia, así como también para Filipinas y Malasia, experimentan una buena recuperación económica. Si bien en visión retrospectiva, el asesoramiento de política económica brindado por el FMI a estos países en emergencia no fue tan impecable como esperaban. Se introdujeron medidas correctivas y mecanismos de adaptación a las circunstancias y estrategias adoptadas, las cuales permitieron volver con la confianza y la estabilidad en el marco financiero e hicieron lo posible para la realización del crecimiento económico antes que finalizara el 1998. La nueva estirpe de crisis económicas. Las crisis que se iniciaron en Tailandia con una serie de ataques contra el baht, moneda natural de Tailandia, estallaron varias décadas de excelentes resultados económicos en Asia. Aunque las circunstancias no fueron similares en todos los países, las dificultades
producen principalmente a la combinación de desequilibrios macroeconómicos, aunque en general se mantuvo el equilibrio del presupuesto público y las tasas de inflación fueron moderadas. Al deterioro de la balanza de pagos y la fragilidad del sistema financiero y del sector empresarial. Los desequilibrios de balanza de pagos obedecieron a una afluencia de capital privado y altas tasas de inversión privada y se vieron perjudicados antes de la crisis por el aumento de valor del dólar de Estados Unidos, con el cual las monedas de los países estaban vinculados oficialmente. Varios factores explican la fragilidad de los sectores financieros y empresariales, fallas existentes en las instituciones financieras, un endeudamiento en divisas de cobertura que expuso a las entidades al riesgo de sufrir pérdidas considerables en caso de depreciación de la moneda, excesiva utilización de crédito externo a corto plazo, inversiones riesgosas con un trasfondo de precios de acciones e inmuebles. Tales factores se veían acumulando a gran afluencia de capital privado y una acelerada expansión del crédito interno en sistemas financieros liberalizados, en que la generalizada presencia de garantías públicas, ya sean implícitas, además de las que representan los sistemas de vínculo monetario, el régimen de supervisión y regulación no permitían hacer frente a desafíos de un mercado financiero ya mundializado. La variación en las actitudes de los agentes del mercado podían suscitar, y en efecto suscitó, un círculo vicioso en depreciación de la moneda, insolvencia y salida de capital, que fue difícil de detener. El tema se propagó rápidamente en la región tras la devaluación del BAT, pues los inversionistas tuvieron la sensación de que otros países experimenten la misma sensación, pero no comprometían su solvencia a culminar la crisis. Gran parte de las instituciones financieras y las empresas de los países afectados ya se encontraban en quiebra. Los programas respaldados por el FMI. Se solicitó al FMI que otorgara un respaldo financiero a 3 de los países gravemente afectados por la crisis. Esos eran Corea, Indonesia y Tailandia. La estrategia utilizada frente a la crisis tenía 3 componentes principales. Uno de ellas es el financiamiento. El FMI otorgó un financiamiento de 35 millones de dólares para respaldar programas de ajuste y reforma en Corea, Indonesia y Tailandia. La asistencia concedida a Indonesia se incrementó aún más en 1998 a 1999. Otras entidades multilaterales y bilaterales se comprometieron a aportar un financiamiento por unos 85 millones de dólares, pero no se entregó la totalidad de esa suma. Por otra parte, se adoptaron medidas acordadas por el FMI en diferentes etapas tras la iniciación de esos programas en diferentes países para poner fin a la salida del capital privado. Otro componente principal es la política macroeconómica. Se adoptó una política económica muy restrictiva en diferentes etapas según el país para detener el colapso en los tipos de cambio de los países. Proceso mucho más el avance de lo que podrían justificar los parámetros, fundamentalmente en la economía, e impedir que la depreciación de la moneda condujera a una espiral inflacionaria y depreciación aún mayor. La restricción de la política monetaria fue como correspondía. Temporalmente, una vez que comenzó a recuperar ya la confianza y se estabilicen las condiciones del mercado, se empezaron a reducir las tasas de interés. En esencia, correspondía aplicar una política fiscal firme en Corea e Indonesia,
tanto que en Tailandia se preveía la adopción de medidas de restricción fiscal para dar marcha atrás al proceso de incremento del déficit que había tenido lugar el año anterior a la crisis. Otro de los componentes principales son las reformas estructurales. Se adoptaron encaminadas programas a corregir las fallas existentes en el sector financiero y el sector empresarial a través de otras reformas que procuran mitigar las consecuencias sociales de la crisis y poner a sentar las bases para reanudar el crecimiento económico. Para las proyecciones macroeconómicas en los cuales se basaban los programas iniciales, se adopta el supuesto de que sería posible restablecer rápidamente la confianza a través de un marco de medidas convincentes que asocian con los planes del financiamiento por montos elevados. En virtud de ese supuesto, se prevé la desaceleración del crecimiento económico, que de todos modos seguiría siendo positivo. Ni el FMI ni otros observadores previenen la profunda recesión que iba a producirse. El PIB de Corea se reduce un 7% en 1998, en Tailandia un 6% y en Indonesia un 14%, además de otorgar asistencia financiera para programas de reforma de la política económica. En esos tres países, el FMI colabora con otros países de la región que estaban enfrentando la crisis. Un amplio aumento en 1997, el monto del programa que estaba respaldando para Filipinas, y también celebra con ese país un nuevo acuerdo de derecho de giro en 1998. Intensifica sus consultas con otros países afectados por tal crisis y les proporciona un asesoramiento de política económica con respecto a las medidas que podían ayudarlos a evitar la devaluación que estaban llevando. Entre otras cosas, el FMI acuerda con las autoridades chinas en que debía mantenerse el tipo de cambio de la moneda de China frente al dólar de Estados Unidos, que ya se encontraba mundializado. Ya voy a empezar. Bueno, como punto 4.3, importancia capital de las reformas estructurales para el éxito de los programas. Aquí podemos ver el gráfico de las bolsas de valor y tipos de cambios y balanza comercial. Bueno, esto se dio a las reformas estructurales para más importancia que en los programas habituales del Fondo Monetario Internacional. Los detalles de esas reformas se formularon en colaboración con las autoridades de cada país y con el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo. (4.3.1) La necesidad de reformas del sector financiero. Como punto 1, cierre de instituciones financieras insolventes para impedir pérdidas adicionales. Como punto 3, recuperación de instituciones financieras potenciales variables. Como punto 3, estrecha supervisión por parte del Banco Central de Instituciones Financieras en dificultades. Como punto 4, más estricta supervisión y regulación financiera. Los objetivos constituyeron en restablecer la solidez de las instituciones financieras y aplicar normas de supervisión y regulación de nivel internacional.
Como punto 4.3.2, la reestructuración de la deuda de las empresas. Como punto 1, programas de protección de segmentos pobres y vulnerables frente a los aspectos más nocivos de la crisis, profundizando y ampliando las redes de seguridad y especialmente en indolencia, dedicando considerables recursos presupuestarios al aumento de los subsidios de productos básicos como el arroz. Como punto 2, medidas tendientes a un mayor transparencia en los sectores financieros, empresarias y públicos. Como punto 3, medidas encaminadas a dar mayor eficiencia a los mercados y aumentar la competencia. Como punto 4.3.3 tenemos reformas estructurales, mantener el crecimiento de Asia. Esto se trata de poner una marcha a acciones políticas que eliminen obstáculos para una distribución eficiente de los recursos, reduzcan la eficiencia de gestión, que mejoren la capacidad de una economía para responder al shock y sienten las bases para una mayor inversión e invasión para parte de capital privado. La economía del sudeste asiático están dando pasos para mejorar la adopción económica, aplicando restricciones en materias de oferta y demanda y fortaleciendo la cooperación regional. La clave para mantener estas reformas estructurales es a través del compromiso con el crecimiento inclusivo e integrador. Ya, aquí tenemos como 4.3.4 resultados iniciales y evaluaciones de los programas respaldados del FMI. En los principios, procesos del programa respaldados por Fondo Monetario Internacional, no lograron restablecer la confianza. Como punto 4.4, señales de recuperación y contenido de la misma. La recuperación económica en la mayoría de los países en crisis fue más rápida de lo que prevían muchos observadores. Se evitó la realización de los escenarios precisamente elaborando en el periodo en que los problemas eran más reversos. En la mayoría de los países en crisis se registra un virtuoso crecimiento del Producto Real, provocando por el aumento del consumo privado y la explotación y algunas nuevas inversiones privadas. Se prevé que el Corea
de recuperación económica que comenzó en el último trimestre de 1998, menos de un año después del periodo más penoso de la crisis, suscitará un crecimiento económico del 8% en 2000 y es posible que los resultados recuperen esas proyecciones. En Tailandia, el crecimiento económico sería el 5% en el presente año. En Indonesia, cuya recuperación se vio afectada por emociones políticas y una insatisfactoria de la política económica. El crecimiento económico se reanudó a fines de 1999 y se prevé un crecimiento del PIB real, que es el PIB real, que es el 4% en el presente año. Bueno, llegando a la conclusión, en las crisis asiáticas, si bien hubo países de América Latina que se vieron afectados, pues cabe recalcar que hubo lecciones aprendidas para cada país afectado y tener un mayor predominio ante esta circunstancia. Y gracias al Fondo Monetario Internacional se logró la recuperación asiática, teniendo que establecer políticas normativas financieras. Bueno, gracias. Con esto concluimos el tema de crisis asiática. Gracias por su atención y que tengan un buen resto de jornada.